Hola, ¿cómo están? Como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador, particularmente hoy día en nuestro programa La Semana Política, donde hacemos doble clic en relación a los temas de coyuntura. Por supuesto que el tema central de estos últimos días que ha estado en agenda ha sido el tema de seguridad. Y bueno, vamos a profundizar particularmente en relación a las deudas en materia de inteligencia policial, civil, militar y cómo eso hoy día nos permite tener un debate más estratégico en relación al problema y las temáticas que hemos visto durante los últimos días. Bueno, y para eso estoy conectada con dos expertos en la materia. Quiero saludar a Richard Koyunyan, experto en temas de defensa, y también al profesor Hugo Fruglin, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y exdirector del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la misma universidad. Les doy la bienvenida a ambos y muchas gracias por la conexión con el mostrador. Muchas gracias, Gracias. Francisca, y muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Buenos días. Sí. Estamos como a mediodía saliendo en vivo, pero para que nos vean en directo, buenos días en general. Bueno, partimos rápidamente. Me gustaría en una primera parte hablar sobre las deudas, el estado actual de las cosas en materia de inteligencia, en qué estado estamos hoy día en Chile y las principales falencias que hoy día se logran identificar en lo relativo a inteligencia y que nos permiten también identificar los problemas y las consecuencias que hemos debatido durante los últimos días en materia de seguridad aquí en el país. Profesor Frulin, le ofrezco primero la palabra brevemente para hacer un diagnóstico general y luego pasamos con Richard. La coyuntura actual enfrenta problemas muy serios en materia de seguridad interior, seguridad pública interior. Y yo diría que tenemos problemas institucionales, pero también tenemos problemas propiamente operativos. Nuestro sistema de inteligencia, para utilizar los términos de la ley, por lo menos formalmente eso es, tiene dos brazos y, por decirlo así, una especie de ápex arriba. Uno es el sistema de inteligencia propiamente militar, que está centrado en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y también en el Estado Mayor de la Defensa. Y el otro es el que se encuentra en nuestras policías, que tienen como función principal eh, hacer efectivo el derecho e investigar delitos y crímenes de distinta naturaleza. Y arriba, supuestamente con tareas de coordinación, está la Agencia Nacional de Inteligencia. La mayor parte de los estudios indican que ese sistema no existe como sistema. Esto es que al final la agencia no tiene la capacidad, la robustez ni la colaboración de de los otros participantes como para procesar inteligencia y convertir información útil e inteligencia que pueda servir a la planificación o a la decisión política, ¿no? Ahora, en el terreno, y con esto no quiero alargarme mucho, en el terreno de los problemas de los que está en la coyuntura, lo central pienso yo que es la inteligencia policial, por cuanto es la policía la que tiene la función operativa en materia de mantención del orden público. Y allí uno quisiera ver una actuación policial operativa guiada por la inteligencia y en la que se compartiera información entre los distintos actores del sistema. Esto es Ministerio Público, investigaciones, Carabineros, Ministerio del Interior, y creo que ese circuito tampoco está funcionando. Richard, a tu juicio, hagamos un balance también a propósito de lo que acaba de mencionar el profesor Frulin en relación al estado actual de las cosas en materia de inteligencia y cuáles son las principales falencias que hoy día podemos identificar. Muchas gracias. Yo creo que el profesor ha hecho un muy buen resumen de la situación. Yo creo que pondría los acentos en tres aspectos que a mí me interesan. Efectivamente, el sistema como se esté, el sistema no existe, es la suma de
de componentes que no necesariamente están conectados entre ellos. Dos, el que uno esté utilizando a las Fuerzas Armadas para fines de seguridad interior no quiere decir que la la inteligencia militar esté dedicada al tema, porque la inteligencia militar digamos, se dirige más hacia afuera que hacia adentro, excepto en algunos aspectos de contrainteligencia propios para las instituciones. ¿Ya? Entonces hay un tema que no porque estemos utilizando las Fuerzas Armadas, estamos utilizando todas las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas o del Estado Mayor conjunto. ¿Ya? Eso sería esa primera parte. La segunda, que yo creo que lo que nos falla en lo que es, yo diría, la arquitectura, es una arquitectura de seguridad nacional. Hoy en día nuestra seguridad nacional muchas veces es un concepto que quedó probablemente con un mal prestigio del pasado, pero que existe y existe en los otros países, y los países necesitan de una arquitectura de seguridad nacional, es decir, cómo yo conecto todos estos componentes y los hago funcionar. Fuerzas Armadas, policías, sistema de inteligencia y en general todos los componentes y todas las partes del Estado, cómo concurren a trabajar en lo que es la seguridad nacional. Nosotros estamos en este minuto en una situación en que estamos desbordados porque tenemos problemas, ¿no es cierto?, en las fronteras nortes, inmigración, narcotráfico o crimen transnacional, lo que se llama. Tenemos situaciones en las ciudades, tenemos problemas policiales, tenemos situaciones también complejas en la macrozona sur. Entonces tenemos una suma de componentes que hoy en día hacen que la percepción de ciudadano a pie sea que hay un problema de seguridad en el país. Y ¿sabes qué? Tiene razón, hay un problema de seguridad, pero también nuestra arquitectura de seguridad nacional no opera, es inexistente. Entonces no tenemos un diseño de cómo manejar los problemas de seguridad nacional como un todo, donde la inteligencia es uno de los componentes. Ahora, varios connotados especialistas en la materia en días recientes han llamado la atención que tenemos un Consejo de Seguridad Nacional que no ha sido citado por el presidente de la República, donde concurren los distintos poderes del Estado, que probablemente podría tener un rol que jugar en esta crisis actual, y también ayudaría al presidente de la República como jefe del Ejecutivo a conducir esta crisis o ir buscando soluciones, porque no todas las soluciones y no todos los temas se resuelven en el Ministerio del Interior. Entonces, ahí concurren los distintos, y es una instancia institucional. Uno a veces tiene que dejar que las instituciones funcionen, o las instituciones que no están operando, bueno, hacerlas funcionar o crear el sistema que haga que el resto funcione. Nuestro sistema de inteligencia hoy en día es bastante precario. Las inteligencias militares miran hacia afuera más que hacia adentro, excepto lo que es contrainteligencia, y las inteligencias policiales se desarmaron después del problema que hubo con Huracán, ¿no es cierto? Se perdieron gran parte de esas capacidades de inteligencia a nivel de carabinero, ¿ya? Y por lo tanto hoy en día estamos en una situación, valga la redundancia, bastante precaria, porque no solamente, ojo, aquí hay un problema del sistema como un todo, que es inexistente, están estas componentes, sino que además los componentes que son más de índole policial tienen bajas capacidades desarrolladas en este minuto, o porque se eliminaron o porque no han sido desarrolladas o se descuidaron durante los últimos años. Entonces nosotros entramos a una crisis que parte, yo creo, probablemente antes que el estallido social, y que nos llega hasta el día de hoy sin capacidades de inteligencia desarrolladas. Y por último, un tema, yo puedo diseñar el mejor sistema, pero estos sistemas por lo general tienen gente y software digamos, y todo lo que hemos visto que se requiere para operar un sistema de inteligencia que tampoco existen, que están muy bien, digamos, desarrollados a esta altura. La mejor caso es las crisis que tuvimos, se nos olvidaron las crisis de ciberseguridad que tuvimos el año pasado, o que probablemente todavía existen, pero han sido menos notorias, que también es parte de la ausencia de un sistema de inteligencia o capacidades desarrolladas en esa materia. Yo recuerdo que en enero del 2023, cuando estaba en pleno debate todo este tema de la agenda de seguridad, la mesa de seguridad y las prioridades que eran relevantes para el gobierno del presidente Boric, que se puso sobre la mesa el tema sobre sacar adelante la ley de inteligencia, que era una ley, o sea, que estamos, tal como ustedes han señalado, tremendamente desactualizados, que no existe un sistema. Se proponía en ese sentido la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia como una de las indicaciones para pasar hacia una política nacional de inteligencia. ¿En qué pie estamos para seguir avanzando en ese sentido?
o cuáles son aquellas cosas o aquellos elementos que a su juicio son relevantes para comenzar a transitar en ese camino de construcción de algo más consistente en materia de inteligencia. ¿Cuáles debiesen ser los focos de ahora en adelante que son relevantes tener en consideración hoy día para avanzar? A mi juicio, muchas veces uno avanza más cuando deja pasar el tiempo. Yo creo que el proyecto de ley de inteligencia que presentó el gobierno del presidente Piñera, no conozco esa indicación, así que no voy a opinar de ella. Puede haberse anunciado, no sé si se ha presentado, yo creo que no. Me parece que es débil para las expectativas y las ambiciones que uno tiene en materia de inteligencia. No hay nada malo, pero no hay nada que modifique sustantivamente lo que hoy día existe. Establece un consejo de inteligencia, pone a la ANI y al sistema de inteligencia bajo una dependencia directa o indirecta del presidente de la República, agrega algunas instituciones al Consejo de Inteligencia, instituciones que podrían agregarse sin necesidad de ley y por simples convenios con la ANI. En fin, no hay realmente un diagnóstico allí que nos permita avanzar, y a mí me parece que cuando el diagnóstico no es claro, compartido, ni hay un diseño, es mejor dejar pasar un tiempo y trabajar prelegislativamente antes de hacerlo en el Congreso. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí, desde mi perspectiva, que es un poco distinta a la de Richard, me interesa muy sustancialmente fortalecer todo lo que significa la justicia penal, con sus componentes de inteligencia también. Tenemos, como él muy bien decía, la participación militar supuestamente acotada en 2 regiones del país. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es avanzar en diseñar un retiro, ya sea gradual o rápido, de las Fuerzas Armadas, y eso requiere fortalecer a la policía, también en sus capacidades de inteligencia. Lo segundo es, yo creo, fortalecer a las policías en cuanto a su capacidad de análisis y coordinación. Y una vez que ello se haya hecho, que tengamos ese componente avanzado, yo creo que sería el momento de pensar en un diseño mayor, porque si no, si avanzamos por el diseño en papel, lo más probable es que terminemos con una distancia muy grande entre lo que dice la ley o el decreto y lo que dice la realidad. Y ese es una receta fácil para el fracaso. Richard, a tu juicio, desde la perspectiva más estratégica, aquellos focos sobre los cuales tenemos que poner atención para poder materializar un avance. A ver, sí, bueno, perfecto, mira, para avanzar en concreto, yo creo que el legislar sobre caliente, organizar sobre caliente temas estructurales más profundos no es lo apropiado. O sea, hay que dejar que esta crisis pase. Y al igual que el profesor, estoy de acuerdo que probablemente uno tiene que hacer funcionar lo que ya existe, reunirlos, como dicen a todos, en una sola mesa y poner todas esas capacidades y recursos del Estado a operar en conjunto para poder resolver, digamos, los problemas. Cuando hablo de las policías, estoy hablando de las policías, digamos, de investigaciones y carabineros, obviamente. Pero el Estado tiene capacidades. Lo que probablemente falta hoy en día es capacidad de organizarlos, hacer funcionar en conjunto, y dos, voluntad política para hacer que las cosas funcionen. ¿Ya? Es decir, aquí hay una labor muy compleja de parte del Ejecutivo de organizar esta materia, pero yo creo que, mira, yo creo que siempre hay que sacar lo positivo. Lamentablemente tenemos esta crisis, pero espero que esta crisis nos genere tal nivel de presión que nos obligue a tener que sentarnos en la mesa a organizar las cosas. Yo creo que ese va a ser el gran, es decir, con todo lo lamentable que tiene esta crisis, yo creo que uno de los resultados va a ser que efectivamente ya no vamos a poder dejar de lado el resolver el Sistema Nacional de Inteligencia y hacer que esto opere. ¿Ya? Ahora, profesor, no pienso tan distinto a usted, yo creo que los militares no debieran estar en la calle resolviendo problemas de seguridad interior. Son problemas policiales y para eso hay soluciones policiales. La solución militar, lamentablemente, como indiqué en alguna columna mía,
lleva demasiado tiempo en la calle y las soluciones militares son para problemas militares, no para problemas policiales. Entonces, cuando ya comenzamos a institucionalizar eso, tenemos un problema. Y por lo tanto, efectivamente, el tema viene por reforzar las capacidades de las policías, no solamente capacidades operativas, sino también capacidades de inteligencia. Yo creo, Francisca, que nosotros el problema que tenemos actualmente llegó para quedarse, va a estar acá un buen rato. Hoy en día vivimos en un barrio peligroso, es decir, importamos mucho crimen desde nuestras fronteras y es algo que vamos a tener que aprender a lidiar con eso. Y eso requiere capacidades policiales y capacidades de inteligencia policial. Y ojo, un factor no menor. Nuestro sistema hoy en día integra, si no necesariamente está funcionando integradamente, lo que son los tribunales, el sistema judicial, incluyendo, digamos, tribunales y la fiscalía, con las policías. Este es un sistema que opera en conjunto. Y otro detalle no menor, y ha sido comentado por periodistas de otros medios también. Nuestro sistema de información integrado no existe. Hoy en día tenemos tremendas capacidades en el registro civil que no necesariamente se operan en conjunto con la de tribunales o con la de la Fiscalía Nacional. Entonces, de repente estamos con este problema que vamos a meter, no sé, a la cárcel a todos los que están indocumentados. Puede que los tipos tengan la culpa como no tengan la culpa. Pero es decir, hoy en día uno de los problemas que tiene Chile es que nos decimos ser un país relativamente desarrollado, pero cuando se trata de nuestras capacidades digitales, no las tenemos integradas. Entonces, hay soluciones que son relativamente fáciles de buscar, que permiten, digamos, mucho más efectividad, y yo creo que yo esperaría legislar, ¿cómo se llama?, una vez que tengamos superada parte de esta crisis, para no tener que legislar en caliente. Hoy en día se legisló en caliente respecto a algunas soluciones de temas policiales que resultaron probablemente hoy en día un poco criticadas y no sé si fueron lo suficientemente prolijas en la búsqueda de soluciones. ¿Ya? Entonces yo esperaría eso, pero basta con que uno, no sé, reactive el Consejo de Seguridad Nacional, más que reactivarlo, lo cite y al amparo de eso haga que todas las capacidades del Estado en materia de inteligencia funcionen en conjunto y no me quedaría esperando, digamos, resolver el tema legislativo. El tema de inteligencia es muy complejo y, como te dije antes, no solamente requiere de cuerpos de ley, sino también la generación, entrenamiento y capacidades, capacidades, digamos, de sistema y de gente. Ahora sí, para cerrar, les quiero dar un minuto a cada uno para también hacer proyecciones en lo relacionado a lo que estamos viendo hoy día. Lo mencionaba Richard a propósito de este criterio Valencia que se está aplicando por parte de la Fiscalía, de solicitar prisión preventiva para aquellas personas que se encuentren sin identificación. Y también lo que ha quedado de manifiesto en relación a la falta de un sistema de información y sistemas de identificación desde la Fiscalía, desde las cárceles, desde Gendarmería, que también ha sido un tema a propósito de las cifras de prófugos que se conocieron. Brevemente, solamente para hacer foco en este tema en particular, profesor Frulli. Yo creo que tenemos un problema, perdón, voy a repetir la palabra del problema, que es que estamos actuando en seguridad casi caso a caso. Cada institución le llegan casos, los resuelve a su manera, no necesariamente comunicándolos con otras, y en ese sentido no tenemos una visión de conjunto de los problemas. Y el problema no es simplemente que hay prófugos, sino que esos prófugos están cometiendo delitos y probablemente son fuente de muchos de los delitos más peligrosos que se están cometiendo hoy día. Y eso, por cierto, indicaría la necesidad de focalizar allí un esfuerzo policial significativo. Cuando estamos hablando de prófugos, hablamos de personas que ya fueron condenadas, respecto de las cuales ya hay información, identificación, conocemos sus redes, de dónde probablemente venían y a dónde probablemente volverán. Y es esa falta de focalización en el problema, esto es un conjunto de hechos que forman parte de una circunstancia y un desafío que el Estado debe enfrentar en conjunto, lo que probablemente provoca esta sensación de déficit, de intranquilidad y de insuficiencia. Richard, ¿algunas consideraciones para cerrar sobre lo mismo? Sí, yo creo que
en concreto dos cosas. Una, hacer que la dupla sistema policial, fiscalía nacional funcione, ¿ya? Porque hoy en día si no encontramos a veces que el gobierno tira la pelota al córner y dice el problema de la fiscalía no es problema mío, cuando ya los crímenes o los hechos delictuales han ocurrido, necesitamos que operen efectivamente como un sistema. Y respecto de lo que hablabas tú del Sistema Nacional de Inteligencia, hoy en día partiría por sentarlo todo en la mesa y los pondría a trabajar todos en conjunto para búsqueda de soluciones y apoyo a la crisis actual. Ojo, nosotros es un poco la forma en que trabaja el Sistema Nacional de Emergencias cuando existe un terremoto, existen aluviones, etc. Hay un sistema y organismos, sistemas, gente, procesos que funcionan y que están organizados para atender las crisis. Bueno, tenemos ejemplos y no hay que ir a inventar la rueda, así que hacer que las cosas funcionen integradamente bajo el liderazgo del Ejecutivo. Perfecto. Hugo Frunling, Richard Koyungian, les quiero agradecer por estos minutos con el mostrador. Sin duda vamos a seguir conversando probablemente en un tiempo más para continuar monitoreando el estado de las cosas y a ver si logramos avanzar y materializar soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Así que muchísimas gracias a ambos por el tiempo y nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, Muchas Francisca. Muchas gracias. gracias, profesor.